desde algunos sectores se habla de un dólar poco competitivo a esta hora, por ejemplo, del sector agropecuario, y el hecho de eliminar las retenciones a las exportaciones o al menos bajarlas gradualmente le daría un poco de respiro. No sé si tenemos la posibilidad de conversar con el representante de Fundar. Lo hacemos en el próximo bloque, hacemos ahora una pausa, ya estamos viniendo, no se vayan. Voy a saludar ahora sí a Tomás Alan, investigador de recursos naturales de Fundar. Hablaba de la posibilidad de bajar gradualmente las retenciones que se le hace al campo, uno de los motores más importantes de la economía argentina. Tomás, ¿cómo estás? Mi nombre es Nuria. Hola Nuria, ¿cómo va? Un gusto, muchas gracias por la invitación. Por favor, gracias a vos. Contanos un poquito de qué se trata esta propuesta que tienen. Recordemos, es un pedido recurrente, el del sector agropecuario, de eliminar las retenciones. Ustedes hablan al menos de la posibilidad, si no se pueden eliminar, de irlas bajando gradualmente. Bueno, sí, efectivamente, no es una propuesta que esté pensada para el corto plazo. En el corto plazo está claro que las retenciones juegan un papel importante en la consolidación fiscal, que hoy es la prioridad del gobierno y son una fuente de recaudación muy importante. Pero pensando en el mediano plazo, creemos que tendríamos que empezar a ir hacia otro marco tributario sectorial, digamos, hacia otro régimen tributario para el sector agrícola que implique gravar menos la producción y las exportaciones, como hacen las retenciones, y gravar más la propiedad y las ganancias. Esto implica fundamentalmente fortalecer la recaudación del impuesto a las ganancias y del impuesto inmobiliario rural. Es decir, no se trata de simplemente bajar impuestos, sino de cambiar la estructura, la composición del régimen tributario, de modo de tener un régimen tributario que sea más favorable a la inversión, a la producción y a las exportaciones. ¿Y cómo sería eso? ¿Cómo sería un régimen tributario más favorable? Un régimen tributario más favorable debería gravar menos las exportaciones, es decir, debería tener menos peso las retenciones, que son impuestos que recaen sobre la venta al exterior de la mercadería y reducen el precio que recibe el productor, porque eso tiene impacto sobre la producción y sobre la inversión agrícola. Nosotros estimamos que cuando se bajaron retenciones en diciembre de 2015, eso produjo un aumento del 35% en la producción de trigo y un aumento del 25% en el consumo de fertilizantes, que es un indicador de inversión. Entonces, bajar retenciones tiene un impacto positivo sobre la producción y la inversión del sector agrícola y necesitamos estimular al sector agrícola para exportar más. Ahora, eso vendría por el otro lado con un fortalecimiento de otros impuestos sobre las ganancias y la propiedad, particularmente sobre el impuesto a las ganancias y sobre el inmobiliario rural. Lo que hay que hacer con ganancias es más que nada fortalecer la fiscalización de este impuesto. Cuando vos bajás retenciones, sube el ingreso del productor y una buena parte de ese ingreso pasa o debería pasar a estar alcanzado por el impuesto a las ganancias, pero hay que fortalecer la fiscalización porque el impuesto a las ganancias es más difícil de controlar, su cumplimiento es más difícil de controlar que las retenciones, que son impuestos más fáciles de recaudar,
que se aplican cuando ¿Y sale por la qué es más venta. difícil? Porque no siempre las empresas, que son en realidad los agentes de retención, en este caso el impuesto a las ganancias, hacen ese aporte, o sea, se lo sacan al trabajador, pero no lo terminan haciendo, no terminan haciendo automáticamente el aporte al fisco, ¿o sí? No, no, porque ese impuesto está basado sobre declaraciones juradas, y entonces son más difíciles de controlar en la realidad. En cambio, las retenciones se aplican cuando sale la mercadería al exterior y es muy difícil evaluar, evadir eso, digamos, Claro, eh, claro. porque está muy controlado por el sistema de la aduana, digamos. Ujú. Entonces esa es una gran ventaja de las retenciones, lo que las vuelve muy atractivas para el Poder Ejecutivo Nacional, digamos, que es que son simples de recaudar, y a esto se agrega que no se comparten con las provincias. Claro, Una fuente de recaudación exclusiva para el gobierno nacional, a diferencia de otros impuestos, que quizás son más virtuosos desde el punto de vista de la producción y la distribución del ingreso y la riqueza, como el impuesto a las ganancias o el impuesto inmobiliario rural, pero que o se coparticipan o son exclusivamente locales. claro. Entonces esa reforma tiene perdedores y ganadores claros, y para poder hacerla, volverla políticamente sostenible, tiene que haber acuerdos entre la nación y las provincias. Ujú. Em, ¿Vos crees que es una posibilidad dentro de la gestión que lleva adelante el gobierno de Javier Milei? Dijiste al principio, no es una posibilidad a corto plazo, más bien sí a largo plazo. ¿Crees de todos modos que este gobierno tiene en mente, en su radar, esta posibilidad? Aunque Creo ahora que lo sea tiene en mente, difícil. creo que lo tiene en mente, lo ha dicho hace poco en algunas intervenciones que ha tenido el presidente, que en el mediano plazo está la idea de bajarle retenciones al agro, pero que hay otras prioridades de momento. Mm, Primero, equilibrio fiscal, después salir del cepo y desarmar el impuesto país, y finalmente avanzar en una reducción de las retenciones. Y es entendible esa secuencia porque, de nuevo, las retenciones juegan un papel importante en la situación actual, donde se necesita equilibrio fiscal, consolidar la situación fiscal, y las retenciones agrícolas son 1,5 puntos del PBI, es decir, claro. tienen un poder recaudatorio importante, y, de nuevo, son impuestos que no se coparticipan, que se los queda exclusivamente el Estado Nacional, y eso es otra, otra característica que las vuelve muy atractivas, digamos, en el corto plazo. Ujú. Tomás, gracias por este contacto. Que tengas una buena tarde. Gracias por haber pasado por Canales. Muchas gracias. Chau, chau. Adiós. Tomás Alan, investigador de Fundar.